Bueno, vamos a hablar de los retrocesos de Fibonacci. Es una herramienta bastante útil y que nos da idea de cuánto puede durar en tiempo, no, más bien en profundidad, la corrección a un determinado movimiento, ¿vale? Aquí empezábamos antes con la tendencia bajista de un instrumento que vemos encajada perfectamente dentro del canal. Una vez que el precio supera el canal, tenemos que empieza un rebote. ¿Cómo podemos cuantificar el rebote? Bien, para esto tenemos un indicador que son los retrocesos de Fibonacci, que nos dice a partir de un movimiento, ya sea alcista o bajista, cuál es el movimiento contrario esperado o cuáles son los niveles esperados del movimiento. Entonces, en este caso lo que hacemos es añadir el indicador desde el final del movimiento al inicio, ¿vale? En este caso tenemos el final del movimiento en 40 y el inicio aproximadamente en 63,5. Entonces este nos da diferentes proyecciones. La primera proyección es el 23,60. Como vemos, fue la proyección que obtuvo el día que exactamente rompió la estructura bajista. La siguiente proyección son 38,2. La siguiente 50%. A partir de ahí 61,8, 76,4 y vuelta al origen del movimiento, ¿vale? Las proyecciones que vemos son las más habituales. Entonces, un valor que corrige menos del 50% de la tendencia previa, en este caso es un valor con una caída y la corrección alcista ha sido el 50%, lo que nos indica es que está dentro de una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizar este indicador de Fibonacci? Bueno, pues este indicador nos va diciendo los niveles en donde el precio puede llegar. Primer nivel es el 23,6, segundo el nivel 38,2 y tercero el 50%. Cuarto 61,8 y a partir de aquí lo normal es que recupere el 100%, ¿vale? Se pone este nivel intermedio 76,4, pero lo normal es que vuelva otra vez al origen. ¿Dónde tenemos que estar atentos para retomar posiciones? Tenemos que estar atentos para retomar posiciones en el 38,2, 50 y 61,8. Eso no quiere decir que el precio llegue hasta ahí. Lo que quiere decir es que tenemos que vigilar esos niveles de retroceso, ¿vale? Simplemente eso. Una vez que llegue ahí, pues nosotros estamos pendientes de si el precio sigue con su rebote o si el precio se para. Ni más ni menos. Entonces, a partir de aquí sacamos algunas, digámoslo, conclusiones. Cuanto menos rebote tenga un instrumento, 23,6, 38,2 o 50%, mucho mejor, ¿vale? Es mucho mejor que corrija poco a que corrija mucho. Porque si corrige poco, eso quiere decir que tendrá mucho movimiento en la dirección de la corrección. Tendrá mucho movimiento en la dirección del impulso principal, ¿vale? En este caso ha corregido el 50% y a partir de aquí vemos cómo se desarrolla un movimiento lateral. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que hemos hecho en el mismo gráfico, donde podemos ver la corrección al movimiento alcista que se produce entre el nivel 40 y el nivel 51,70. Lo que hacemos es simplemente tomamos el movimiento y vemos que el precio corrige aproximadamente entre el 50 y el 61,8, ¿vale? Entonces tenemos que tomarlo como referencia. Lo más importante es eso, referencia de dónde puede ir el precio. Entonces, cuando veamos que el precio ha corregido entre el 50 y el 61,8, tenemos que estar atentos porque es una posible zona de parada, ¿vale? Aquí vemos este ejemplo y también en el mismo fichero, en el mismo ejemplo del petróleo, vamos a ver otro exactamente lo mismo, ¿vale? De toda esta caída, el precio corrige aproximadamente el 61,8. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es que estos son niveles de control y niveles donde tenemos que estar atentos a un posible giro,
¿vale? La mayor parte de los movimientos suelen corregir entre un 50 y un 61,8. Entonces en esos niveles tenemos que estar pendientes porque el precio se puede girar, ¿vale? Aquí en este nivel inferior el precio se ha girado hacia arriba y aquí en este nivel superior el precio se ha girado hacia abajo, ¿vale? Y ya en el último tramo del movimiento lo volvemos a hacer, que es la caída que tenemos aquí. Este último tramo vemos como prácticamente ha corregido única y exclusivamente el 38,2, ¿vale? Incluso un poquito menos del 38,2. Tenemos una caída de 49 a 40,5 y un rebote a 43,75, prácticamente el 38,2%. Es una caída un rebote muy pequeño, con lo cual lo que vamos a ver es posiblemente una extensión bajista del movimiento, ¿vale? Para esto nos sirve los retrocesos de Fibonacci, para ver los niveles de corrección posibles a un movimiento, ya sea alcista o bajista, y nos tenemos que quedar con la idea de que entre 50 y 61,8 son posibles zonas de corrección, y ahí tenemos que estar atentos porque en ese momento cambiará la tendencia. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo taller de inversiones y trading.